Bueno, hola a todos. Vamos hoy a seguir ya después del descanso, merecido descanso estival, a retomar el curso. Vamos a empezar hoy con la segunda clase, que también dividiremos en tres partes. Esta primera que dedicamos a la interpretación, la segunda que dedicaremos a la obra de Freud. Empezaremos la primera parte, como ya anunciábamos, será de la obra de Freud de 1899, Recuerdos encubridores, a 1912, Dinámica de la transferencia. Y como nos hemos propuesto hacer, la tercera parte será otro caso práctico. Bueno, vamos a hablar hoy de la interpretación. Siguiendo el hilo de la primera clase, en la primera clase veíamos con el tema de la escucha, planteábamos dos tipos de escucha: una escucha no interpretativa, que fue la que explicamos, y una escucha interpretativa, que es la que vamos a ver hoy, explicando la interpretación. Claro, para hacer una interpretación, lo que viene a decir el término es que miramos o escuchamos desde un lado más amplio o distinto de lo que la persona nos cuenta. ¿Cómo vamos a armar el puzzle? Y esta clase va a ser central para todo lo que vamos a desarrollar después, de donde nosotros tomamos el punto de vista de la interpretación. Evidentemente tenemos que mirar desde una posición que contemple la globalidad de lo que sea el suceder psíquico, tanto consciente como inconsciente. Eso lo vamos a ver, como he dividido la explicación de la interpretación en dos partes. Por un lado, el contenido, es decir, vamos a ver todo lo que se ha estudiado o todo el recorrido que se ha hecho en psicoanálisis de cuáles son los contenidos que se pueden encontrar en una consulta de psicoterapia. Y por otro lado, la forma, es decir, con lo que vamos a trabajar. La forma no quiere decir que sea menos importante, en este caso es igual de importante que el contenido. La forma son las emociones y los afectos, es decir, va a haber un contenido y va a haber una forma expresada en forma de emociones, que es también con lo que nosotros vamos a dar una interpretación, es decir, en nuestra interpretación, que nosotros vamos a tomar como una intervención. Ahora luego leeré lo que para el diccionario de psicoanálisis se define como interpretación, pero nosotros a la interpretación le vamos a dar estas dos dimensiones en las que lo hemos dividido, tanto como con un contenido, entendiendo que miramos desde una globalidad de lo que sea el ser humano, como en una forma que va a ser en forma de la emoción, porque tan importante va a ser lo que digamos como cómo lo digamos. Es decir, en la ortodoxia psicoanalítica siempre se ha hablado, como leeré luego en la definición del diccionario de psicoanálisis, de la interpretación como algo racional, como un análisis frío, neutro, mientras que lo que nosotros proponemos, y a partir de desarrollos que se han hecho posteriormente, es que tan importante es lo que decimos como la forma en que lo decimos, es decir, como el contenido emocional que le damos a esa intervención que estamos haciendo. Como digo, vamos a la interpretación la vamos a dividir en estas dos partes: el contenido y la forma, en forma de emociones, que es con lo que también vamos a trabajar. No solo vamos a trabajar con un contenido, sino con una forma, que es la emoción, tanto la que trae la persona como la que nosotros le devolvemos. Como vamos a ver luego, igual de importante es una cosa que otra. Vamos como paso previo a entender tres tipos de dificultades que nos vamos a encontrar en la terapia, es decir, cuatro se podría decir, como voy a explicar ahora, como cuatro, entre comillas, patologías que nos vamos a encontrar y con las que vamos a tener que trabajar. La primera sería la clásica, de la que partió Freud, que es el trauma. Es decir, esto a lo mejor en un primer momento no va a aparecer,
pero es lo que Freud nos mostró como la causa de las dificultades anímicas que nos vamos a encontrar en el trabajo terapéutico. El trauma sería como aquella vivencia, aquella experiencia que de alguna manera ha desbordado el psiquismo, es decir, que el sujeto en el momento de ocurrir no se ha visto en la capacidad de asimilar lo que vamos a llamar, y que luego explicaremos tranquilamente, como la capacidad de simbolizar, a tal punto que la persona puede no tener palabras para expresar aquello que le ocurrió y que está generando un sufrimiento. Este es el conflicto o la dificultad de la que Freud partió. Hoy sabemos que el trauma, aunque sí puede ocurrir en sucesos muy extremos, que desbordan el psiquismo de la persona, que desbordan las capacidades de asimilación de la persona, en forma de una muerte de un ser querido súbita, o de una agresión brutal, tanto física como psicológica como sexual. Hoy sabemos que el trauma más problemático, más conflictivo, es esa experiencia que no solo es que ocurriera una vez, sino que se ha repetido en el tiempo. Por ejemplo, los sucesos más traumáticos no suelen ser aquellos en los que, por ejemplo, ha habido un abuso sexual en la infancia, sino que eso ha sido algo continuado, en lo que la persona no ha tenido la posibilidad de afrontar, y que ha sido una agresión permanente. Estas son las situaciones más traumáticas, sin menospreciar desde luego las que puedan haber sido de suceso, digamos, único. Bueno, ese sería un tipo de patología, entre comillas, la situación traumática. Otro sería lo que Quilimo llamó, diferenció entre dos tipos de dificultades o de patologías, entre comillas, que sería la de déficit y la de conflicto. Esto no es muy útil en clínica, diferenciar un poquito entre estas dos cosas, porque la terapia va a ser distinta. ¿A qué se refiere Quilimo con la distinción entre déficit y conflicto? Bueno, déficit haría alusión a todo aquello que implica una falta de destreza en la persona y que genera todo tipo de malestar. Por ejemplo, un déficit sería, por ejemplo, la persona que, por ejemplo, le genera dificultades, por ejemplo, situaciones como la de, en una situación social, la de bailar, por ejemplo, pero no tanto porque tenga un conflicto, como es esta distinción que hace entre déficit y conflicto, no tanto porque tenga un conflicto con, por ejemplo, lo que los demás pensarán, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo, porque no sabe. Es decir, contempla que los demás saben y esa persona no sabe. Ahí la terapia iría encaminada no directamente a analizar cuál es el conflicto o cómo elaborar dificultades que no tienen que ver con la destreza. Sería directamente proponer el desarrollo de esas destrezas. Es decir, el conflicto sería, pues, el déficit sería, por ejemplo, no sé bailar. El déficit, por ejemplo, sería, tengo que compartir una situación con otras personas en otro idioma y no conozco el idioma. Es decir, no es que haya un conflicto en el que la persona se sienta evaluada, sino que simplemente es que no tiene esas destrezas. Eso sería una dificultad por déficit. Mientras que el conflicto sería esto otro que hemos explicado, es decir, que aunque se tengan las destrezas, no se es capaz, por ejemplo, de llevarlas a cabo. Pues no se es capaz de bailar en público, o no se es capaz, por ejemplo, de hablar otro idioma. No es que haya un déficit, el problema es un conflicto en el que ya sí habría que hacer otro tipo de trabajo, que no sería el de proponer el desarrollo de esas destrezas. Bien, esta es la distinción que hace Quilimo. Hemos visto el trauma, hemos visto esta distinción que hace Quilimo entre déficit y conflicto. Otro cuarto tipo, en lo que vamos a desarrollar hoy, tomamos dos textos, que no tomamos todo porque de por sí darían para 2 cursos enteros, pero como citamos en la presentación del curso y en la bibliografía,
Estos dos textos, las cosas que vamos a hablar aquí hoy, están sacados por un lado del el trabajo con las emociones en psicoterapia de Greenberg y Paibio, y de avances en psicoterapia psicoanalítica de Hugo Bleisman, del que sacaremos luego los sistemas motivacionales, etcétera. Bueno, de aquí, como hemos visto, de estos tres tipos, por un lado el trauma, por otro lado las situaciones de déficit o de conflicto, y por otro lado lo que Bleisman llama inscripción patológica en el inconsciente. Bueno, esto requiere de una explicación un poquito más profunda. ¿Qué significa inscripción directa patológica en el inconsciente? Vamos a distinguir entre tres tipos de situaciones entre consciente e inconsciente. Como veíamos en la primera lectura rápida de la obra freudiana, una cosa es el inconsciente como aquello que ha sido apartado de la consciencia, generalmente por represión, como explicábamos. Esto sería lo que podríamos llamar lo secundariamente reprimido, en el sentido de que en algún momento estuvo en la conciencia, es decir, en algún momento estuvo en la conciencia, por represión se apartó y pasó al inconsciente, a tal punto que la persona hoy en día no tiene noticia o no tiene conocimiento consciente de aquello que ocurrió o de cualquier tipo de contenido. En cambio, lo originariamente inconsciente sería aquello que directamente ha pasado al inconsciente sin la persona nunca tener conciencia de ello. Es decir, no es que en algún momento fue consciente y luego por represión pasó al inconsciente, sino que directamente siempre ha sido inconsciente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos estamos refiriendo, por ejemplo, a esquemas de conducta o a creencias que directamente la persona ha aprendido sin ser consciente de lo que estaba aprendiendo. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona tiene, vamos a un ejemplo, xenofobia, pero la persona nunca ha tenido una experiencia negativa con alguien de extranjero o de fuera. Si estamos hablando de algo originariamente inconsciente, lo que perfectamente ha podido pasar es que eso haya sido directamente aprendido sin ningún tipo de capacidad crítica de la persona. Por ejemplo, si los padres, por ejemplo, tenían fobia a los extranjeros, de alguna manera eso ha sido transmitido directamente al hijo sin que haya pasado por la conciencia, sin que haya una experiencia traumática, sin que haya una experiencia consciente de argumentación sobre ese odio. Entonces estamos hablando de algo originariamente inconsciente, es decir, que nunca ha estado en la conciencia, que directamente ha pasado a formar parte de los esquemas y de las creencias de la persona de manera inconsciente. Cuando estamos hablando de los tipos de problemáticas que nos encontramos. Hemos hablado del trauma, hemos hablado del déficit y diferencia entre déficit y conflicto, y ahora hablamos de una situación que sea una inscripción patológica inconsciente, es decir, algo que pasó directamente al inconsciente sin nunca estar en la conciencia. Igual que hemos hablado de la xenofobia, podemos hablar de un miedo irracional. De un miedo irracional, por ejemplo, imaginémonos unos padres que tienen un miedo irracional a montar en avión, por ejemplo. Entonces, lo que han transmitido de una manera y que ha pasado directamente al hijo sin ser consciente es una fobia directamente por ejemplo, a esa situación, a montar en avión. De tal manera que es una inscripción patológica en el sentido de que está teniendo sus efectos en forma de fobia sin que la persona nunca haya tenido conciencia de por qué, sin que haya habido un hecho traumático, etc. Bueno, estos son un poco los cuatro tipos un poco de conflictivas que nos vamos a encontrar. Para hacer la interpretación, evidentemente hay que tener en cuenta estos cuatro tipos o formas del padecer o de la patología anímica. ¿Por qué? Porque en el trauma, como veremos, el ejercicio sería un poco el de evocar de alguna manera aquellas vivencias, y como veremos luego,
trabajar con las emociones que genera y ser capaces de resimbolizar aquello desde una pauta de seguridad en la que la persona puede revivenciar esas situaciones traumáticas que no ha podido, con las que se ha visto desbordada, en esta nueva oportunidad poderlo hacer en compañía del terapeuta, que lo que le va a devolver es la posibilidad de revivenciar aquello, pero con otro tipo de significado emocional. Con un déficit, la propuesta será superar ese déficit en el sentido de que la persona aprenda aquello de lo que carece. Con un conflicto, como veremos, que es el corpus de lo que vamos a hablar hoy, es de alguna manera entender en qué punto está ese conflicto para ayudar a la elaboración del mismo. Y con una inscripción patológica en el inconsciente, lo que hacemos es entender que la persona tiene que reaprender o de alguna manera tomar conciencia de ese contenido inconsciente y reaprender nuevas formas de afrontarlo. Bueno, retomando el tema de la interpretación, y lo que esto ha sido como una introducción para hacernos una composición del lugar de lo que nos vamos a encontrar, al tema que vamos hoy, que es la interpretación. Como digo, la hemos dividido entre forma y contenido. Contenido, lo vamos a explicar, es de dónde miramos para poder hacer una interpretación, es decir, la visión que tenemos para poder devolver a una persona, de alguna manera, dónde está su conflictiva, de la que no es muy consciente o no es muy capaz de ubicar. Y por otro lado, la forma, es decir, cómo vamos a trabajar con eso, tanto en las emociones que eso genera, como en la forma, en la emoción y en la carga afectiva con la que es terapéutico devolverle una interpretación a aquello que la persona trae. Vamos a explicar esto. Esto es el armazón, el núcleo, digamos, de lo que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Cuando decimos que en una interpretación debemos de tener una mirada más amplia de la que la persona de por sí puede traer, a lo que nos estamos refiriendo es a entender cuáles son las motivaciones que nos mueven a nivel consciente e inconsciente, es decir, cuáles son los contenidos por los que nos movemos, por los que sentimos necesidad, por los cuales sentimos distintas emociones. Bueno, vamos a partir de la definición, como también recomendé el diccionario de psicoanálisis de la Planche y Pontalis. Vamos a ver cómo se define ahí interpretación, que nosotros vamos a ampliar, como veremos, y luego pasaremos a explicar de dónde nosotros partimos para poder hacer una interpretación de lo que la persona trae. Bueno, interpretación en el diccionario de la Planche y Pontalis, lo leo directamente, dice: deducción por medio de la investigación analítica del sentido latente existente en las manifestaciones verbales y de comportamiento de un sujeto. La interpretación saca a la luz las modalidades del conflicto defensivo y apunta, en último término, al deseo que se formula en toda producción del inconsciente. Es decir, esto es la teoría clásica en la que lo que hace una interpretación es, a partir de analizar el discurso de la persona o los sueños o los síntomas, es devolverle dónde está el deseo, que, como veremos, Freud partió del sistema motivacional sensual-sexual, de la sexualidad, dónde está el deseo que aparta de la conciencia y que su psiquismo le devuelve en forma de síntoma, en forma de sueño, en forma de lapsus en su discurso, de silencios, etcétera, etcétera. El apartado B de la definición de interpretación dice: en la cura, comunicación hecha al sujeto con miras a hacerle accesible este sentido latente según las reglas impuestas por la dirección y la evolución de la cura. Es decir, es la visión ortodoxa clásica de lo que en qué consiste una interpretación: es traer a la conciencia aquello que la persona ha apartado de la conciencia, un deseo que por ser repudiado ha sido apartado de la conciencia. Bueno, nosotros vamos a ampliar el término que aquí se cita como deseo
en el término motivación. Es decir, el deseo está muy marcado en la ortodoxia psicoanalítica, sobre todo por el punto en el que partió Freud, como hemos visto en la película Freud, Pasión Secreta, que lo que se encontraba con sus pacientes, sobre todo de histeria, eran temáticas sexuales. Entonces la cura iría en el sentido de, a partir del síntoma, a partir del sueño, a partir del análisis del discurso de la persona que hace en asociación libre, devolverle aquel contenido que está latente, hacerlo manifiesto de forma consciente de dónde está su deseo sexual. En Freud la terapia consistiría básicamente en desanudar el complejo de Edipo, es decir, que la persona fuera consciente de sus deseos sexuales más primarios, más infantiles. Bueno, nosotros vamos a abrir el campo absolutamente en lo que sea la interpretación, transformando el término deseo en motivación, es decir, lo que nosotros le vamos a devolver a la persona, o lo que vamos a ser capaces de darle la dimensión, es de dónde están sus motivaciones en los distintos sistemas motivacionales, es decir, no solo en el deseo sexual, que es un sistema motivacional, sino en el resto que durante todo el trayecto de la labor psicoanalítica los diferentes terapeutas se han ido encontrando. Es decir, nosotros ya vamos a partir de dónde están las motivaciones humanas para poder entender el conflicto que la persona nos trae. Pasamos entonces a hablar del contenido. Decíamos que hemos dividido la interpretación en contenido y forma, es decir, contenido, dónde van a estar las motivaciones que mueven a la persona y la que generan sus distintos conflictos, y por otro lado la forma, que es cómo trabajar con las emociones que la persona trae y cómo hacer la interpretación no solo a un nivel racional, entre comillas, sino a un nivel en el que podamos manejar también la necesidad de la persona a nivel emocional. Por lo tanto, entrando en el contenido, hemos empezado hablando de lo que podríamos llamar el primer sistema motivacional. Es decir, nosotros no solo vamos a hablar de deseos, conscientes e inconscientes, sino de motivaciones, es decir, de las necesidades humanas que nosotros ya vamos a conocer antes de que la persona nos hable, y desde donde vamos a poder hacer nuestra interpretación, porque tenemos una visión global de dónde están esas necesidades, esos deseos, en sentido amplio, motivaciones que están generando la conflictiva. Por lo tanto, el primero, el del que partió Freud, sería el sistema sensual sexual, es decir, la sexualidad como una motivación central en nuestras conductas, en nuestros conflictos, que es este mecanismo clásico de la represión, en la que los apetitos de alguna manera sexuales han sido condenados y repudiados, y que es necesario traer a la conciencia para señalar dónde está toda la generación de síntomas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el primer sistema sensual sexual es el freudiano, es lo que explicaremos con tiempo, lo que ya empezamos a ver al explicar la obra freudiana, es todo el tema del complejo de Edipo, es todo el tema de la represión de la sexualidad, etcétera, etcétera. Es un sistema motivacional central que genera todas las dinámicas anímicas y psicológicas. Otro sistema fundamental que Freud sí también tuvo en cuenta más tarde, y que pasó a formar parte central de el análisis de las distintas conflictivas en psicoterapia, es el sistema narcisista. Ya tendremos tiempo, cuando veamos su texto sobre introducción al narcisismo, él rápidamente se dio cuenta que había una motivación aparte de la sexual, es decir, de la de búsqueda de satisfacción en la sexualidad con otra persona, que era el narcisismo, que él llamó a partir del mito de Narciso. Es decir, es como si una parte de la libido, de la energía libidinal, no solo se volcara hacia los demás, o hacia lo que él llamaba objetos, porque él no usaba el término personas, muy biologicista, llamaba objetos. Todo lo que él se encontraba no era explicado suficientemente por un sistema motivacional que solo fuera sexual, sino que ocurrían fenómenos y dificultades anímicas
en otro área muy importante, que es lo que llamamos otro sistema motivacional, que era el narcisismo, es decir, lo que es, para resumir, porque ya tendremos tiempo de desarrollar, todo el sistema que tiene que ver con la imagen de uno, con la valoración de uno, con la autoestima, lo que hoy muy extendidamente se llama la autoestima, es decir, un sistema motivacional, algo que genera mucha conflictiva, o algo que es muy importante para la persona, no es solo la satisfacción sexual, sino también la imagen de uno y la sensación de valía de uno. Eso es lo que él descubrió, que él explicaba cómo la libido en parte se volcaba hacia otras personas en la búsqueda de satisfacción sexual, y una parte se volcaba a investir de alguna manera al propio yo, a la propia persona, en forma de narcisismo. Entonces ya tenemos dos sistemas motivacionales que nos van a explicar cuál es la conflictiva que la persona va a traernos. Por un lado está el sistema sensual sexual, es decir, todo el tema de la satisfacción sexual, todo el tema del complejo de Edipo, que tendremos tiempo de ver y de desarrollar. Por otro lado está el sistema de la autoestima, de la imagen de sí, de la valía, en forma de narcisismo. Por poner un ejemplo, una persona puede buscar gran cantidad de relaciones sexuales con distintas personas, puede ser por el sistema motivacional sensual sexual, en el sentido de satisfacción de la pulsión sexual, pero también puede ser por un sistema narcisista en el que el ser capaz de distintas conquistas aumente o la valía que una persona tenga de sí misma. Con lo cual vemos que ante un mismo fenómeno, que es por ejemplo la búsqueda de diversidad en las relaciones sexuales, puede haber dos sistemas motivacionales que sean los que están operando: el sistema sensual sexual o el sistema narcisista de imagen de sí, de valía y de autoestima de sí mismo, de lo que hoy diríamos del self. Vamos a seguir con estos sistemas motivacionales. Ya hemos visto dos que nos van a ayudar a entender y a poder hacer la interpretación que devolvemos a la persona cuando nos trae una conflictiva. El tercer sistema motivacional, Freud no lo contempló, es más, casi se podría decir que estaba prácticamente a la contra, en el sentido que es el apego, en el sentido de que él no contemplaba al ser humano como un animal, entre comillas, gregario, en el que una motivación central fuera la compañía de los demás. Para él no era así. Para él el ser humano era un ser que el cariño o el amor fraternal estaba derivado directamente del amor sexual, es decir, que en el fondo todo revertía en una búsqueda de contacto sexual. Esto fueron otros psicoanalistas, Bowlby y primero Fairbairn, que hablaron. Fairbairn en concreto habló de que él llega a la conclusión de que la persona, el niño, el infante, no busca la satisfacción sexual, sino que lo que busca es el contacto con la otra persona. Es decir, ¿cómo se entiende esto? Es decir, cuando el infante o el bebé comienza su singladura por esta vida, lo primero que busca es el contacto con un otro, con una figura de apego. ¿Por qué? Porque es la que va a servir de orientación, es la que va a servir de protección, etcétera, etcétera. Para Freud no era así. El bebé, el infante, lo que está es cargado de pulsiones sexuales y cuando no son satisfechas, agresivas. Fairbairn lo que dio el giro es decir, no es la pulsión sexual lo que motiva a la persona, sino que hay otro sistema motivacional que es la búsqueda del otro, es decir, la figura de apego. Esto lo desarrollaron mucho otros psicoanalistas como Bowlby y Main, y tiene su sentido que la relación con un otro, al margen de los dos primeros sistemas motivacionales que hemos visto,
que es el sexual, y el narcisista, hay un sistema motivacional que podríamos decir primario, que es el contacto con el otro. Esto lo corrobora, por ejemplo, estudios en los que se muestra cómo el bebé, la visión, una vez que el bebé nace, está preparada para poder percibir a lo que es unos 20 centímetros de su área de visión, que es el área de contacto con el rostro materno. Y el primero, ya digo, fue Febvre y luego Bowlby, Main, etcétera, etcétera, en describir otro sistema motivacional, el del apego, que es el de una motivación central, que es la de estar en compañía, en el sentido de estar con un otro que nos protege, que nos aporta ciertos estados emocionales cuando lo necesitamos, etcétera, etcétera. Este sería otro sistema motivacional, el del apego. Otro sistema motivacional sería el de la auto-heteroconservación, es decir, este no necesita mucha explicación. Un sistema motivacional central es el de prolongar la propia vida, salvaguardar la propia vida y la propia y la de los seres queridos. Como vemos, todos estos sistemas motivacionales están un poco interrelacionados, porque por ejemplo, cuando aquí hablamos del sistema motivacional central, que es la auto y heteroconservación, cuando hablamos de heteroconservación, un sistema motivacional central es el de conservar y preservar la vida de los seres queridos, que vienen a ser los seres con los que tenemos una relación de apego. Por último, otro sistema motivacional central y primario sería el de la regulación psicobiológica. Es decir, una de las cosas que nos mueve, que es una motivación central, es la de regularnos psicobiológicamente, es decir, la de buscar las situaciones que nos permitan tener cierta calma y cierto bienestar emocional. ¿Por qué separamos esto del resto de sistemas motivacionales? Porque en sí mismo es una motivación, es decir, en sí mismo una motivación central, junto con las demás, es la búsqueda de la sensación de tranquilidad, de bienestar, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes, en la búsqueda, por ejemplo, de una relación sexual, puede estar operando un sistema motivacional central, que es el de la satisfacción sexual. Puede estar funcionando otro, que es el de el sistema narcisista, como explicábamos, de que eso aumenta la autoestima. Puede estar funcionando, por ejemplo, un sistema de apego en el que lo que buscamos por la sexualidad es que la otra persona permanezca y esté y nos devuelva una relación de apego. Puede haber una motivación de autoconservación en el sentido de prolongar nuestra progenie, pero puede haber simplemente una necesidad de que a partir de la relación sexual lo que conseguimos es una regulación en la que eliminamos todas las sensaciones displacenteras, a tal punto que esto se puede convertir en una adicción, en el sentido de que se busca la relación sexual para poder alcanzar ese estado de satisfacción, en el sentido de eliminación de displaceres. Pongo otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, se analiza todo el tema de la drogadicción, en el que efectivamente se analiza todo el tema de la satisfacción, lo que puede haber por debajo de una drogadicción, por ejemplo, es todo este tema de la regulación psicobiológica a nivel primario, es decir, que lo que no se obtiene o a partir de una regulación interna, de una regulación por sí mismo, se coloca en una sustancia que lo que nos devuelve es una sensación de paz, de tranquilidad, de bienestar, que no podemos conseguir de otras maneras. Situación de desequilibrio que nos puede venir por de alguna manera el no cumplimiento de las otras necesidades básicas que estamos viendo en los distintos sistemas motivacionales. Con lo cual, la función que tiene ahí la sustancia adictiva no es tanto el placer que se obtiene, etcétera, etcétera,
sino la regulación, una manera en que la persona se regula psicobiológicamente a nivel somático, a nivel de sensaciones, etc. Bueno, estos sistemas motivacionales explican o tratan de explicar absolutamente toda la fenomenología que nos vamos a encontrar en la consulta. Esto se puede aplicar a todo, o lo que trata de explicar es prácticamente todo fenómeno humano. Esto lo podemos ver en películas, lo podemos ver en novelas, lo podemos ver en canciones. Es decir, un buen ejercicio es pensar cuando nos encontramos, por ejemplo, frente a un personaje de una novela o de una película o de una canción, con lo que hace, con lo que dice, cuál es la motivación que le está moviendo, y probablemente, casi seguro, que encontremos una de estas. Bien el sistema sensual sexual, bien el sistema narcisista, bien el sistema de apego, bien el sistema de auto-heteroconservación, o bien el sistema de regulación biológica. A mí se me queda un poco cojo, tal vez tenga tiempo o en algún momento en el curso, porque se podría añadir un sistema que explica otros fenómenos que ninguno de estos explican, que sería algo así como el sistema metafísico, espiritual o religioso, que explica muchas de las conflictivas o las motivaciones de una persona, que tal vez no expliquen los demás y que probablemente engloben otro tipo de motivaciones. Bueno, esto es el armazón, el corpus de desde donde nosotros podemos lanzar una interpretación o una intervención a una persona que trae cualquier tipo de conflictiva. Como veremos luego, cuando hablábamos, por eso hemos empezado haciendo la introducción de la distinción entre distintas patologías, entre comillas, del trauma, déficit, conflicto y de la inscripción patológica inconsciente, directa inconsciente, porque el conflicto se nos va a dar entre la confrontación entre estos sistemas motivacionales. Me explico. Una conflictiva se da cuando estas necesidades entran de alguna manera en confrontación entre sí. Por ejemplo, una persona puede tener una figura de apego, una pareja, por ejemplo, que sea que la motivación de esa relación sea una persona de apego, es decir, una persona que le comprende, que le entiende, que le calma, etcétera, etcétera, pero a lo mejor el deseo sexual no se da con esa persona, con esa pareja de apego, sino que se da con otra persona, con lo cual entran en conflicto dos motivaciones, dos sistemas motivacionales. Uno sería el del apego y otro el del sistema sexual. Es así, entendiendo la dinámica tanto consciente como inconsciente, porque esto puede ser consciente pero puede ser inconsciente, desde donde nosotros podemos interpretar toda la fenomenología de la conflictiva psicológica y anímica. Esto es lo que arma nuestro armazón. Ahora bien, como decíamos en el principio de la clase, esto sería en torno a los contenidos, es decir, con qué contenidos nos vamos a encontrar y desde donde nosotros podemos interpretar lo que el malestar y el padecer psíquico o anímico de la persona. Pero esto es una parte, porque la otra parte es la forma, es decir, cómo la persona lo trae, porque esto lo que genera son emociones, y nosotros lo que trabajamos no es solo con contenidos, que es en lo que hemos dividido las dos partes, las dos patas fundamentales de la interpretación, que una son los contenidos de lo que vamos a hablar, es decir, de lo que vamos a hablar y desde donde nosotros podemos interpretar lo que ocurre, y por otro lado son las emociones, que es de alguna manera lo que la persona siente y la forma en la que nosotros le devolvemos la interpretación de lo que le ocurre. Vamos ahora a la segunda pata. Hemos explicado brevemente, a grandes rasgos,
lo que son los contenidos, recordemos los sistemas motivacionales, es decir, las motivaciones, que hemos empleado la definición de la plancha Pontalis de deseo a motivación. ¿Por qué? Porque deseo alude a un sistema motivacional que es uno de los que hemos visto, que es el sistema sexual, mientras que la motivación nos habla de otros sistemas motivacionales que Freud no vio, pero que sin saberlo sin duda trató, porque evidentemente, aunque él, por ejemplo, no tuviera mucha conciencia de lo que era el sistema motivacional del apego, evidentemente entre él y los pacientes, como veremos ahora, obligatoriamente para que funcionara la terapia se tenía que dar una relación de apego. Bueno, ese era el contenido, los sistemas motivacionales, es decir, ampliamos de la definición de interpretación de deseos a motivaciones para dar un cuadro completo de donde nosotros ya estamos preparados para dar esa interpretación, que no es solo de lo manifiesto que trae la persona, sino que la entendemos dentro de un entresijo de sistemas motivacionales que pueden estar en conflictos entre sí. Una pata es el contenido, lo que hemos explicado, y otra pata son las emociones, es decir, lo que nos va a importar son las secuencias emocionales. Es decir, esto no tendría mayor problema si no tuviera una consecuencia anímica y emocional, es decir, que el conflicto entre los distintos sistemas emocionales, la satisfacción o no de las distintas necesidades y la entrada en conflicto de las distintas necesidades de la persona, no tendría mayor problema si no generara malestar, es decir, si no fuera acompañado de una serie de emociones, que aquí he señalado algunas, de angustia, de culpa, de miedo, de vergüenza, de agresividad, etcétera, que será también algo que desarrollemos a lo largo del curso. En cuanto a las emociones, sí lanzar la idea ya de que los dos polos fundamentales en los que vamos a funcionar son el placer o el amor, la situación, digamos, de satisfacción, y el otro no es el odio, sino que es el miedo. Es decir, los dos polos emocionales con los que vamos a trabajar en psicoterapia es, a partir de estos contenidos, ver la situación emocional que la persona está viviendo en un polo en el que por un lado estaría el placer o el amor, describámonos un poco como queramos, ¿no? O la ausencia de placer, que dirían algunos. Bueno, ese es un polo, y por otro lado está el miedo, que es el que genera todo el sistema de angustia, culpa, miedo, vergüenza, agresividad, etcétera, etcétera. Es decir, de todas las sensaciones displacenteras. La polaridad fundamental, que diría en la Gestalt, no sería amor-odio, sino que sería amor-miedo. Es decir, miedo, ¿por qué? Porque todo lo que genere una puesta en peligro de la satisfacción de cualquiera de estas necesidades que hemos hablado de los sistemas motivacionales, tanto sexual como narcisista, como del apego, de la autoheteroconservación y la regulación psicobiológica, o el que hemos añadido del sistema metafísico espiritual, todo lo que ponga en riesgo esas satisfacciones o la percepción de que ponga en riesgo alguna de esas satisfacciones, lo que va a generar esa angustia es un miedo, que lo que va a generar esa angustia. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con esos contenidos? La ortodoxia psicoanalítica no se ha preocupado de esto, es decir, en el análisis freudiano y también posteriormente en el lacaniano, de lo que se trata es de hacer un análisis en el que hagamos consciente lo inconsciente, pero como si fuéramos de alguna manera emocionalmente neutros, ¿no? Somos como una pantalla neutra que le devuelve a la persona dónde tiene el conflicto. Por ejemplo, ante un sueño que refleja o que el contenido latente puede ser un deseo sexual, lo que le devolvemos es una interpretación de tal vez lo que te ocurra es que deseas sexualmente a tal persona y no te lo puedes reconocer. En la interpretación clásica esto se hace de manera neutra, es decir, sin contenido emocional. Lo que hoy ya sabemos es que generalmente como funcionamos son por esquemas emocionales en los que un análisis cognitivo neutro, digamos, sin contenido emocional, no varía en absoluto la problemática de la persona. Es decir, sino la interpretación que estamos dando, la intervención, porque nosotros el término interpretación lo estamos ampliando a un término más genérico que sería intervención. La intervención que estamos haciendo, si no tiene contenido afectivo, no produce ningún tipo de cambio terapéutico. Es esta sensación que tenemos a veces cuando, por ejemplo, un amigo o alguien
nos cuenta un problema y nosotros tratamos simplemente de convencerle del error que está cometiendo. Bueno, simplemente el argumento racional, lógico, esto no cambia en absoluto la estructura psicológica de una persona. ¿Por qué? Porque por lo que realmente nos movemos, lo que está por debajo de las creencias, etcétera, etcétera, son experiencias emocionales. Es decir, no es tanto que nuestra manera de funcionar se deba tanto a una creencia cognitiva, sino que se ha basado, como pasaremos a explicar ahora, en vivencias emocionales, sobre todo con unos otros significativos. Es decir, que cuando, por ejemplo, como poníamos el ejemplo antes, una creencia un precepto, por ejemplo, de odio, por ejemplo, por ejemplo, la xenofobia al extranjero, esto no se ha creado por un argumento lógico, sino por una vivencia emocional en la que la persona ha vivido las emociones en la educación parentales, en las que la emoción hacia ese fenómeno era, por ejemplo, de odio. Es decir, de lo que realmente aprendemos no es tanto de argumentos racionales, cognitivos, etcétera, etcétera, sino de vivencias emocionales, que son lo que se llaman experiencias estructurantes, que es lo que realmente estructura nuestro aparato psíquico y anímico. Bueno, pues claro, esto lo que hace es dar un paso entre la ortodoxia clásica, en la que lo que se hacía era, a través del análisis de la interpretación de los sueños o de la asociación libre, que es esto de que la persona empezara a hablar libremente y a partir de ahí ir analizando dónde estaban los lapsus, dónde estaban los silencios, dónde estaban las repeticiones, pero sin ninguna forma emocional, sino simplemente con un contenido racional. El paso que damos es a empezar a trabajar con las emociones, de ahí lo que señalaba el libro de Trabajar con las emociones en psicoterapia, que lo que viene a decirnos es que para que la intervención sea reparadora, para que la intervención sea terapéutica, hay que trabajar con las emociones. ¿Cómo trabajamos con esto? Bueno, lo que tenemos que conseguir, por tanto, no es tanto entrar en una conversación racional, sino que lo que tenemos que tratar de conseguir es evocar esos esquemas emocionales. Si estamos hablando de un trauma, por ejemplo, no se trata de hablar fríamente de lo que ocurrió, sino de que la persona pueda colocarse en la reviviscencia, esta vez acompañado de nosotros, en el sentido de que se activen esos esquemas emocionales y nosotros podamos intervenir en la emoción que generó. Pongo el ejemplo de un paciente que tuve, que después de bastante tiempo conseguimos llegar a una experiencia que tuvo de un abuso por parte de, cuando él era niño, cuando tenía 8 o 10 años, por parte de un grupo de entre comillas, matones del instituto, en el que le obligaron a hacer una felación a uno de ellos. Bueno, ahí, como digo, con lo que trabajamos son con vivencias emocionales, con experiencias emocionales, con lo cual, en lo que consistía la experiencia que se trataba de hacer en terapia, terapéutica, valga la redundancia, es volver a sentir esas emociones, esta vez en compañía del terapeuta, en este caso yo, que le iba a poder hacer como si dijésemos poder, lo que se llama simbolizar, es decir, poder asumir esa experiencia desde un estado emocional distinto, que no desborde esta vez, que no desborde el estado de ánimo, que no desborde las emociones, que no desborde el aparato psíquico.
Efectivamente, así lo hice y él pudo contemplar aquel suceso traumático desde otra posición en la que lo que yo le devolvía, de ahí la importancia de la intervención terapéutica, no solo desde la interpretación racional o lógica, sino no solo de traer a la conciencia lo inconsciente, sino de poder revivenciar aquello, esta vez colocando otro tipo de emociones y esta vez pudiendo controlar la situación que no fuera como en aquella ocasión que desbordara el aparato anímico. Efectivamente así lo hicimos y él pudo poder reformular y poder integrar aquella experiencia que la tenía disociada, porque una cosa que ocurre cuando en una situación traumática se vive una experiencia que desborda el aparato psíquico, lo que suele ocurrir es que la persona la tiene como apartada de sí, aunque de alguna manera sigue teniendo efectos a nivel de síntomas, a nivel de emociones que no están integradas un poco en la experiencia de la persona. Bueno, va apareciendo una cosa muy importante, que es este término de simbolización. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Decía Lacan, aunque aquí, como explicaremos cuando lleguemos, lo que proponemos en absoluto es una terapia lacaniana, que en nuestra opinión no es terapia. La simbolización lo que viene a decir es la capacidad de, decía Lacan, como estaba comentando, que lo que la persona no es capaz de simbolizar retorna en lo real, en forma de angustia, en forma de síntomas. La simbolización es la capacidad de poder poner en palabras, de poder hacer una narrativa de las experiencias que vivimos. Es decir, lo que viene a decir Lacan con esto de que lo que no es simbolizado, lo que uno no es capaz de hacerlo en narración, retorna en forma de síntomas, retorna en lo real, porque Lacan no explica lo que es lo real, explica lo que es lo simbólico, las funciones del lenguaje, lo que es lo imaginario, todo el tema del estadio del espejo, que llegaremos en su momento, pero no explica lo que es lo real. ¿Por qué? Porque él no habla de emociones, es decir, ¿y qué es eso biológico que tiene efectos en la persona? Efectivamente son los estados emocionales. Es decir, así se explica muy bien su frase, que sin saber o sin explicar bien lo que dice, de que lo que no es simbolizado retorna en lo real, aquello de lo que no podemos hacer experiencia, de lo que no podemos integrar en nuestras narrativas, es porque de alguna manera desborda al aparato psíquico y retorna en forma de síntomas. Por ejemplo, el trauma retorna en forma de reviviscencias, en forma de flashback, en forma de pesadillas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el trabajo terapéutico? Poder ayudar a la persona a simbolizar todas esas experiencias, es decir, traerlas a la consciencia, pero a la vez colocando unas emociones que de alguna manera no le desborden. Es lo que llamamos contención o la función de holding. Es decir, la persona va a traer una gran cantidad de angustia en sus distintas conflictivas, y una función del terapeuta que no está en lo que hablábamos del contenido ni en la ortodoxia psicoanalítica tradicional, es poder reducir el nivel emocional para que la persona pueda lo que se llama poner a funcionar el proceso secundario, en el que simbolice esa experiencia y le haga poder de alguna manera controlarla a tal punto que no le desborde. Esta función de holding es fundamental. Cuando hablábamos del sistema de apego, esto es lo que buscamos cuando somos infantes en la figura de apego, es decir, que nos sirva de contención a nuestras angustias y que ante lo que nos desborda, la figura de apego nos devuelva una calma emocional en la que podamos hacer experiencia y hacer un aprendizaje de todo el amplio grado de experiencias que no conocemos y que en un primer momento nos atemorizan. La figura de apego, que en este caso es algo que tenemos que retomar para la figura del terapeuta, es la persona que sirve de sostén a todas esas angustias, que baja el nivel emocional y consigue que desde la tranquilidad se pueda hacer un proceso secundario en el cual se elaboren las experiencias y se simbolicen, es decir, se puede hacer una narrativa de ellas. De ahí que es tan importante
esta imagen que se tiene de la terapia, de poder expresar y de poder poner en palabras. Esto es a lo que hacemos referencia con el término de simbolización, es decir, es poder hacer nuestro, en lo que llamamos el proceso secundario, poder hacer nuestro esas experiencias sin que nos desborden, sin que nos inunden de angustia, de culpa, de miedo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos viendo, por un lado, contenidos y por otro lado la forma, las emociones, tanto en lo que la persona trae como en lo que sea la interpretación, es decir, lo que nosotros hemos ampliado al término de intervención. Por un lado está la capacidad de poder situar y que la persona se haga una composición de lugar de por dónde está el conflicto, a partir de nosotros entender cuáles son los sistemas motivacionales y que a partir de ahí la persona primero se sienta comprendida, como hemos explicado ya en otras clases, es decir, a partir de una aceptación incondicional, y luego puede ir entendiendo que eso que le pasa tiene todo el sentido dentro de lo que son el sistema motivacional de las necesidades humanas que todos los seres compartimos. Por un lado está el tema de la interpretación de los contenidos y por otro lado todo el tema de trabajo emocional. Es decir, no sería solo hacer consciente lo inconsciente, sino que sería reestructurar emocionalmente la experiencia para que aquella experiencia que sea traumática en el sentido de que genere angustia pueda ser vivenciada desde otro esquema emocional en el que la angustia, a partir del acompañamiento terapéutico, no desborde a la persona y podamos ser el receptáculo, esta función de sostén, de holding, de toda esa angustia, de tal manera que lo que le devolvemos es la posibilidad de con nosotros en un ambiente de seguridad poder hacer frente a esa experiencia o esa conflictiva que le desborda. Para ello lo primero que tenemos que conseguir es que la persona acepte de alguna manera esas emociones. ¿Por qué? Porque la persona lo que hace ante una conflictiva que le desborda o ante una situación traumática, como hemos explicado al principio, los 4 tipos de patología, entre comillas, que son el de trauma, el de déficit o conflicto y el de la inscripción originariamente inconsciente, lo que la persona hace es que lo aparta de la conciencia por el grado de sufrimiento que le genera. Con lo cual, lo primero que tenemos que conseguir para poder hacer nuestra labor, en esto que estamos hablando de lo que consiste una interpretación, es que la persona acepte compartir esa experiencia con nosotros, transmitiéndole una fuente en nosotros de apego seguro, es decir, de apego de seguridad en el que gracias a nosotros la angustia no le va a desbordar. Esto es todo lo contrario de lo que hacen terapias, por ejemplo, como la lacaniana, que lo que trata precisamente es de llevar a la persona a la situación de angustia, pero que luego la abandona directamente en esa situación angustiante, esperando que todo el trabajo de elaboración de ese conflicto lo haga la persona, es decir, simplemente señalando dónde están los puntos de conflicto y que la persona resuelva por sí misma todo el tema de la angustia. Evidentemente, desde nuestra posición, eso es la antiterapia, porque eso lo que genera es una retraumatización de la persona. Ya tendremos tiempo de explicar por qué Lacan lo hace así, según su teoría de la cadena de significantes y del significante vacío originario. Nosotros no la compartimos, y nosotros lo que hacemos es evocar, lo que aquí pongo, evocar las situaciones traumáticas y conflictivas de la persona para que en la interpretación que nosotros hemos ampliado al término de intervención, la persona pueda, por un lado, aprender a contener esa angustia a partir del apoyo en nosotros, y por otro lado de simbolización, de construir en narrativa que le permita poder manejar esa situación que antes le desbordaba. Esto es lo que Alexander llamaba una experiencia emocional correctiva, es decir, es un aprendizaje emocional en el que situaciones que a la persona le desbordan, en el acompañamiento terapéutico y con el señalamiento, por un lado, de los contenidos de conflictivos y por otro lado del aprendizaje emocional que va a realizar con nosotros, que para eso evidentemente el terapeuta
tiene que estar preparado para contener cualquier tipo de angustia y cualquier tipo de situación angustiante sin que le desborde, porque eso evidentemente lo que haría sería, como explicábamos antes, retraumatizar a la persona. En esa interpretación, entendido en el sentido amplio, que es intervención como nosotros la entendemos, que la persona, ante una situación conflictiva, angustiante que le desborda, pueda obtener un espacio de sostenimiento, de holding, de tranquilidad, que le ayude a poder elaborar, es decir, lo que estamos haciendo nosotros, al contrario que terapias como la lacaniana, que es que deja todo el trabajo de elaboración de la angustia a la persona, lo que nosotros hacemos es ayudar a la elaboración de esas angustias y de esos conflictos en la relación terapéutica. Una relación que evidentemente para poder hacer esto, para poder hacer estas intervenciones, y como hemos visto por ejemplo en el caso de Yalón, primero hay que establecer un vínculo empático, un vínculo, una alianza terapéutica en la que la persona se sienta segura para poder empezar a evocar toda la conflictiva, traumática, emocional, que le desborda. Por lo tanto, primero tenemos que establecer un vínculo empático y un vínculo de apego seguro, que la persona sienta que puede establecer una relación de apego seguro, entre comillas, que se puede fiar, es decir, que una vez que comience a poder soltar angustia, no se va a quedar solo con su angustia. Por otro lado, una vez que establecemos ese vínculo, tenemos que favorecer el evocar esas situaciones conflictivas y traumáticas, es decir, pongo aquí, las técnicas clásicas eran el análisis de sueños, la asociación libre y el análisis de las defensas, los mecanismos de defensas que tendremos tiempo de explicar. Claro, la asociación libre no puede ocurrir dos cosas. Por un lado, que no nos asegura en absoluto que seamos capaces de llegar a las situaciones evocadoras de angustia o traumáticas, porque la persona en la asociación libre lo que hace es saltárselas. Lo que se hacía clásicamente es tratar de percibir el momento en que la persona saltaba, en el momento en que la persona cometía un lapsus, en el momento en que una persona repetía o en el momento en que una persona evadía ciertas temáticas, y a partir de ahí señalarlas. Bueno, desde nuestro punto de vista, la asociación libre, una de dos, puede o no funcionar o alargar el proceso indefinidamente, es decir, puede no aparecer nunca, llegar a evocarse nunca los núcleos patógenos, los núcleos conflictivos de la persona. Con lo cual, nosotros lo que proponemos es una terapia proactiva en la que, a partir de conocer los sistemas motivacionales, podamos explorar a partir de las relaciones de la persona, de la historia de la persona, ir viendo los puntos donde se han podido producir y donde, primero, se ha producido la, entre comillas, patología en el origen, cómo eso ha evolucionado y qué cosas hoy en día la siguen manteniendo. A partir de este conocimiento, que es donde nosotros ya sí podemos hacer una interpretación tanto a nivel consciente de lo manifiesto, como a nivel inconsciente de conflictivas que la persona no sea capaz de reconocerse, porque evidentemente una necesidad sexual puede ser reprimida, pero también lo puede ser una necesidad narcisista, por ejemplo, que la persona no reconozca, por ejemplo, o no sea capaz de reconocer a nivel consciente por pudor, que necesita un reconocimiento, por ejemplo, en el trabajo. Es decir, una persona en el trabajo puede necesitar un reconocimiento que no he recibido, pero la persona puede repudiar eso por ser por pensar que eso sería egocéntrico, pensar que ella necesita un reconocimiento. Hay todos los sistemas motivacionales tienen razones para ser de alguna manera llevados al inconsciente y no reconocidos a nivel consciente. Exactamente igual una situación de apego. Una persona puede no ser capaz de reconocer bien por precisamente un motivo narcisista, que lo que necesita es una figura de apego porque la ha perdido o porque no la encuentra, pero que sí que necesita una relación, por ejemplo, de pareja, en la que sienta un afecto permanente y un afecto seguro. Exactamente igual con la heteroconservación. Una persona perfectamente puede no ser consciente, por ejemplo, del miedo a la muerte, que, como ya hemos trabajado en el caso de Betty, puede estar operando. Por lo tanto, el trabajo, como vemos, el de la interpretación es doble. Por un lado de contenidos y por otro lado de forma, de manera que trabajemos las secuencias emocionales y las emociones que
implican determinada conflictiva, en forma de angustia, culpa, miedo, vergüenza, agresividad, que iremos desarrollando a lo largo del curso, como todos los términos que han ido apareciendo. Por último, como tengo aquí apuntado, no me quería dejar el tema del principio de abstinencia. Vamos a ver, el principio de abstinencia es algo que Freud formuló, como decíamos, porque él con lo que trabajaba en un primer momento era con el sistema motivacional sexual, y una cuestión fundamental era que el terapeuta, en su caso en aquel tiempo el médico, no entrara de alguna manera a las demandas amorosas o sexuales de lo que, como hemos visto en la película, eran las pacientes. Ese era un principio básico para que la persona pudiera empezar a ser consciente de sus pulsiones, de sus deseos, etcétera, etcétera, y llevarlo allí de donde venían. Evidentemente, esto es totalmente actual, porque evidentemente en terapia no vamos a entrar a las demandas sexuales de la persona, por razones obvias, por dos razones. Primero, porque evidentemente somos seres morales, y segundo, porque si entráramos a satisfacer esa demanda del sistema sensual sexual, nos quedaría sin explorar. Es decir, en el momento en que, por ejemplo, una sesión se erotiza, en el sentido de que entramos en el juego de la demanda erótica de la persona, lo que ocurre es que una vez que se erotiza una sesión o un proceso terapéutico, lo que hace es que eso camufla todo el resto de sistemas motivacionales en los que puede haber conflicto. Es decir, puede ser una forma de desplazar todo el resto de conflictivas. Ahora bien, vamos a poner totalmente en tela de juicio el principio de abstinencia. ¿Por qué? Porque en el sistema narcisista, como veremos en su momento con los trastornos narcisistas y con todo el tema de especularización de las dificultades narcisistas, en el sistema de apego, en el sistema de heteroconservación y de regulación biológica, ahí el terapeuta, al contrario que seguir el principio de abstinencia, es muy importante que no retraumatice a la persona, por ejemplo, abandonándola en su angustia, por ejemplo, no cumpliendo una función de regulación psicobiológica, para que la persona, a partir de nuestra intervención, aprenda los modos y mecanismos en los que esa autorregulación se puede dar. Por lo tanto, el principio de abstinencia tenía mucho sentido, o tiene mucho sentido en el sistema sexual, pero es totalmente iatrogénico, es decir, contraproducente, es decir, generador de mayor conflicto y de mayor patología, si lo seguimos en el aspecto narcisista. Es decir, si por ejemplo no hacemos reconocimientos o no fomentamos la autoestima de la persona, si por ejemplo no tenemos en cuenta lo fundamental y lo central que es en un proceso terapéutico que la persona sienta un apego seguro con la figura del terapeuta, si en la heteroconservación, por ejemplo, no abordamos toda la temática de la muerte, etcétera, etcétera, desde una posición en la que a nosotros no nos genera angustia y por lo tanto podemos contener la angustia de la otra persona, y desde una regulación psicobiológica en la que no solo con nuestra actitud y con nuestro manejo emocional de las distintas situaciones ayudamos a la persona, sino que podemos ser proactivos en el sentido de ayudar a la persona a autorregularse. Con lo cual, para acabar ahí un poco con esta polémica, hay que de una vez superar todo el prejuicio del principio de abstinencia, que hoy en día todavía muchos terapeutas siguen siguiendo a rajatabla, con resultados efectivamente iatrogénicos, porque aunque no sean muy conscientes o muy conocedores de ello, si la terapia funciona es porque no están siguiendo el principio de abstinencia en el resto de sistemas motivacionales, lo cual está permitiendo un vínculo de apego seguro con el paciente. Bueno, este ha sido el armazón de lo que es la interpretación como elemento central en lo que es nuestro trabajo clínico. Este es la segunda clase. Como decía, va a tener otras dos partes igual que la primera. La segunda parte de esta segunda clase
va a ser la obra de Freud, esta vez, como decía, los primeros textos, desde 1899, Recuerdos encubridores, hasta Dinámica de la transferencia de 1912, será la segunda parte de la clase, y la tercera será otro caso práctico. Evidentemente todo esto estas clases no deben de servir para sentar cátedra ni de una posición de absoluta verdad, ahora sí como una base para poder discutir y por supuesto poder estar de acuerdo o en contra de cosas que aquí se digan. Desde luego se habla desde un recorrido y de una práctica, pero absolutamente todos los términos que hemos estado aplicando están en continua revisión y por supuesto puede haber distintas visiones de lo que sea la labor terapéutica. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro lo que es un concepto tan central como la interpretación, que nos haya quedado claro desde dónde lo hacemos a nivel de contenidos y lo importante que es la forma en que lo hacemos a nivel emocional, porque eso forma parte de lo que es una intervención terapéutica. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todos, muchas gracias a los que seguís el curso y mucho ánimo, espero que os esté sirviendo, y a los que veáis de manera esporádica, bueno, pues que os pueda servir alguna idea o alguna reflexión que aquí hagamos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente.